Solo quería darle a su hija una noche para que se sintiera como una princesa. Pero cuando el maître los rechazó por parecer demasiado pobres, todos en el restaurante permanecieron en silencio, excepto la misteriosa mujer de la mesa del fondo, que se levantó, cruzó la sala y cambió sus vidas para siempre. Antes de que nos sumerjamos, pulsa el botón de suscribir y deja un comentario. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? La lluvia había cesado lo suficiente como para que las nubes se cernieran pesadas y bajas, empañando el cielo en un gris apagado que coincidía con el hormigón bajo sus botas. Cole Morgan estaba en el borde de la acera, sosteniendo la puerta del pasajero abierta, mientras su hija Lila salía cuidadosamente de su descolorido sedán. Llevaba un vestido de color lavanda suave que él había encontrado en una tienda de segunda mano 3 semanas antes. La noche anterior, había pasado una hora cosiendo un dobladillo suelto. Tenía el pelo trenzado justo como a ella le gustaba, y apretaba un pequeño bolso hecho a mano contra su pecho como si fuera un tesoro. Cole se tiró del cuello de su camisa de botones, una de las 2 únicas que poseía que no tenían manchas de aceite. La había planchado esa mañana con una toalla húmeda y una plancha que chispeaba cada vez que se enchufaba a la pared. Sus botas estaban limpias, rosadas pero pulidas. Sus manos, ásperas por años bajo capós y engranajes, aún mostraban las señales de un hombre trabajador, sin importar cuánto jabón se hubiera frotado. Miró el letrero dorado brillante sobre la puerta. La Fontaine. Era el tipo de lugar del que la gente susurraba en su pueblo, el tipo de lugar reservado para celebraciones con buen vino y reservas con semanas de anticipación. Pero esta noche no se trataba de indulgencia. Se trataba de una niña que merecía sentir que el mundo tenía magia. Había cumplido 9 años y quería sentirse como una princesa. Al entrar, el calor del restaurante los envolvió inmediatamente. Ricos aromas a aceite de trufa y pato asado, la luz de las velas parpadeando en la cristalería. Las conversaciones eran suaves, refinadas. Los camareros se deslizaban por el suelo con uniformes impecables. Cole miró a su alrededor, guiando suavemente a Lila hacia el mostrador principal. El maître los vio antes de que dijeran una palabra. Sus ojos escanearon la camisa de segunda mano de Cole. Se detuvieron un segundo demasiado en el simple vestido de Lila. Luego, volvieron a la mandíbula sin afeitar de Cole. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el hombre, ya sabiendo la respuesta que pretendía dar. Cole se enderezó. Tenemos una reserva. Para Morgan. 7 en punto. El maître miró el libro. Luego lo cerró de golpe. Me temo que ha habido un error. No tenemos ningún registro de eso. El ceño de Cole se frunció. Llamé hace 3 días. Hablé con alguien llamado Rachel. Rachel ya no trabaja aquí, dijo el hombre con frialdad. Y aunque lo hiciera, tenemos un estricto código de vestimenta. Lo dijo despacio, como si cada palabra estuviera destinada a herir. Cole miró a Lila, que lo miraba con una sonrisa confusa. Todavía no lo entendía, pero él sí, lo entendió por completo, y se le cayó el estómago. Cole apretó la mandíbula, pero forzó una sonrisa tranquila por el bien de Lila. Ella seguía sosteniendo su mano, todavía esperanzada, todavía creyendo en la magia de los deseos de cumpleaños y los restaurantes elegantes con candelabros relucientes. No podía dejar que todo se derrumbara. Todavía no. Debe haber alguna manera, comenzó Cole, pero el maître levantó una mano, no con amabilidad, sino con desprecio. Estamos a plena capacidad esta noche, dijo con una cortesía almibarada que goteaba con descendencia. Aunque su nombre estuviera en el libro, que no lo está,
Me temo que no podemos sentar a huéspedes que no cumplan con nuestro código de vestimenta. Lila miró a su padre. ¿Hicimos algo mal? Las palabras hirieron a Cole más de lo que esperaba. No estaba llorando, pero su voz era pequeña ahora, frágil, como si estuviera empezando a entender que a veces el mundo no funciona como debería, ni siquiera en tu cumpleaños. No, cariño, dijo Cole, agachándose para mirarla a los ojos. Estás preciosa. Lo hiciste todo perfecto. Detrás de ellos alguien se rió. No en voz alta, no cruelmente, pero lo suficiente como para que Cole escuchara el divertido sarcasmo. Una pareja vestida de negro elegante y rojo intenso pasó, dándole una mirada rápida. Podía sentir el juicio arrastrándose por su espalda como estática, su cara enrojecida por el calor. Se puso de pie, volviéndose hacia el maître, que ahora tenía la expresión de alguien que toleraba una molestia. Solo quería una noche agradable para ella. Eso es todo, dijo Cole, con voz baja y firme. Tiene 9 años. Es su cumpleaños. El maître se inclinó un poco, bajando el tono a algo destinado solo para Cole. Y eso es muy dulce. Pero si quiere que su hija disfrute de un lugar como este, tal vez empiece por traerla a un lugar que se ajuste a su categoría. La mano de Cole se cerró en un puño antes de que pudiera pensarlo. Por un segundo se encendió la idea. Solo un puñetazo. Solo lo suficiente para borrar esa sonrisa petulante de su cara. Pero entonces Lila le tiró de la manga. «¡Papá, está bien!», susurró. Estaba tratando de ser valiente, de protegerlo de sentirse mal. Tragó con dificultad, parpadeando para quitar el ardor de sus ojos. «Vamos, cariño», dijo suavemente. «Busquemos otro lugar». Pero antes de que pudiera girarse hacia la puerta, una voz detrás de ellos cortó la tensión, como una cuchilla bañada en miel. «Disculpe», dijo, tranquila, serena, inconfundiblemente poderosa. «Creo que cometió un error». Y todos los ojos de la sala se giraron. La sala cayó en un silencio incómodo, del tipo que hace que cada tintineo de cubiertos suene como un trueno. Cole se giró, sobresaltado, y la vio. De pie allí. La presencia de la mujer impactó más que sus palabras. Era alta, elegante, con un vestido esmeralda a medida que brillaba bajo la luz ambiental, como hojas de bosque a la luz de la luna. Tenía el cabello recogido en un moño bajo, el maquillaje suave pero impecable, su postura regia sin ser arrogante. No solo era hermosa, era imponente. El maître parpadeó, y por un momento la máscara se deslizó. «Señorita Davenport», tartamudeó, el tono de repente deferente. «Estaba observando», dijo ella, interrumpiéndolo con el tipo de cortesía que no dejaba lugar a discusión. «Y me gustaría aclarar algo. ¿Este hombre y su hija fueron rechazados por no ir vestidos apropiadamente?» El maître enderezó la espalda, desesperado por recuperar el control. Simplemente estaba siguiendo la política. «Entonces, tal vez su política necesita ser reexaminada», dijo ella rotundamente. Su mirada nunca abandonó su rostro, porque lo único que vi fue a un padre tratando de hacer algo amable por su hija, y a una niña que parecía sacada de un cuento de hadas. Cole no sabía qué decir. Sintió la pequeña mano de Lila apretar la suya. Sus ojos estaban muy abiertos ahora, no con confusión, sino con asombro. «Por favor», continuó la mujer, girándose hacia Cole. Su voz se suavizó, pero sus ojos permanecieron agudos. «¿No quieren unirse a mí? Mi mesa está justo allí. Hay mucho espacio». La boca de Cole se abrió. Luego se cerró. Sintió como si alguien le hubiera quitado el suelo bajo los pies. «No queremos molestar»,
dijo en voz baja, protegiendo instintivamente a Lila de más vergüenza. No sería una intrusión, dijo ella suavemente. Sería un honor. El maître permaneció congelado, atrapado entre el protocolo y el poder. La señorita Davenport le dio una mirada que dejó claras sus expectativas. Sin decir una palabra más, se hizo a un lado. Cole dudó un momento más. Luego miró a Lila. Su rostro brillaba, no solo de alegría, sino de esperanza. «Está bien», dijo, su voz baja, aún incierta. «Si está segura». «Estoy segura», respondió la mujer, sonriendo ahora. «Venga, la noche es joven, y ninguna niña debería sentirse pequeña en su cumpleaños. Y con eso los guío por el restaurante, no como invitados tolerados, sino como personas dignas de ser notadas». El tintineo de los vasos y el murmullo de las conversaciones en voz baja regresaron lentamente mientras cruzaban el suelo del restaurante. Pero el aire aún llevaba un chasquido, del tipo que sigue a un cambio repentino de poder. Cole podía sentir los ojos en su espalda, curiosos, juiciosos, algunos incluso avergonzados por haber presenciado la escena sin mover un dedo. Mantuvo la mirada al frente, tratando de igualar el ritmo de la mujer que acababa de intervenir en su peor momento, con una compostura sin esfuerzo. Llegaron a una mesa redonda en la esquina, cubierta con lino color crema y bañada por el cálido resplandor de un candelabro cercano. Los ojos de Lila se iluminaron. Una vela parpadeaba suavemente en el centro de la mesa, rodeada de delicados platos de porcelana y servilletas dobladas que parecían demasiado elegantes para tocarlas. «Aquí», dijo la mujer suavemente, apartando una silla para Lila. «Este asiento está reservado para la cumpleañera». Lila dudó, mirando a su padre, quien asintió. Se deslizó en la silla, su postura de repente más erguida, como si intentara igualar la elegancia a su alrededor. Cole tomó el asiento frente a ella, con las manos rígidas en su regazo, el corazón aún latiendo. La mujer se sentó última, sin prisas, como si nada de lo que acababa de pasar la hubiera afectado. «Gracias», dijo Cole finalmente, su voz baja pero ronca. No tenía que hacerlo. «No», asintió ella. «Pero alguien tenía que hacerlo». Cogió la carta de vinos y se detuvo. «Ava Davenport», dijo, extendiendo una mano elegante sobre la mesa. «Cole Morgan», respondió él, estrechándola ligeramente, aún sin estar seguro de si todo esto era real. Un camarero apareció segundos después, de repente mucho más atento que antes. Ava habló primero. «Comenzaremos con agua con gas y un Shirley Temple, cerezas extra para nuestra invitada de honor». Lila sonrió, sus dedos ahora jugando con los bordes de su servilleta. El camarero asintió, retirándose rápidamente. Ava se volvió hacia Cole. «Sé lo que es crecer escuchando que no perteneces a lugares como este», dijo, su voz más baja ahora, casi como si estuviera hablando consigo misma. «Pero también sé lo que significa cuando alguien te abre una puerta de todos modos». Cole miró a su hija al otro lado de la mesa, sonriendo ahora, con los ojos muy abiertos de asombro, y sintió que algo cambiaba. No sabía en qué se estaba convirtiendo esta noche, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió que estaba cargando el peso solo. Lila se sentó con ambas manos alrededor del vaso frío que tenía delante, con los ojos fijos en la bebida rosada con cerezas flotantes y una pequeña sombrilla posada como si fuera de la realeza. La bebió despacio, con cautela, como si temiera que pudiera desaparecer si no tenía cuidado. Cole la observó, una suave sonrisa parpadeando a través del peso que aún anclaba su pecho. Ava se inclinó ligeramente hacia atrás, estudiándolo sin juzgar.
Parecía que ibas a lanzar un puñetazo allí, dijo. No como un desafío, sino con un rastro de diversión. Él la miró a los ojos y exhaló. La tensión apenas comenzaba a desvanecerse. Estuve cerca. No hay de qué avergonzarse, dijo, cruzando las manos sobre la mesa. Pero me alegro de que no lo hicieras. Él no lo valía. Cole asintió, mirando de nuevo el restaurante. La decoración era impresionante. Suelos de mármol, molduras, flores frescas en cada mesa. Y sin embargo, la belleza de todo no podía ocultar la incomodidad que sentía en un lugar como este. Cada movimiento se sentía demasiado ruidoso, demasiado inseguro. Vio a una mujer en otra mesa, susurrando detrás de una mano. Si estaba hablando de ellos o no, no le importaba. Se sentía igual. Intenté darle algo especial, dijo, con la voz ahogada. Ella habla de este lugar todo el tiempo. Pensé que sería una buena sorpresa. Todavía puede serlo, respondió Eva suavemente. Está sonriendo. Eso es lo que recordará. Cole se recostó en su silla, frotándose la nuca. No estoy acostumbrado a que me noten, no así. Eva inclinó la cabeza. ¿Te refieres a que te juzguen? Él asintió. Te acostumbras, dijo ella, pero había algo en su tono, una sombra, un parpadeo, que le decía que ella no lo había hecho. No realmente. El camarero regresó con una cesta de pan y un plato de aperitivos. La cara de Lila se iluminó de nuevo, mientras Ava la guiaba suavemente a través del menú, señalando platos como si fuera una aventura. Cole se recostó, observándolas interactuar. Algo en la forma en que Ava le hablaba a su hija, no de forma condescendiente, no con dulzura empalagosa, sino con interés genuino. Le afectó más de lo que esperaba. No los veía como un proyecto o una historia de lástima, no a un hombre fuera de lugar o a una niña del lado equivocado de la ciudad. Simplemente los vio, y por primera vez desde que entró por esas puertas, Cole comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, pertenecían. La comida llegó en oleadas, cada plato más elegante que el anterior. Cole nunca había visto platos como este de cerca. Pequeñas flores comestibles, salsas rociadas como obras de arte, porciones dispuestas con precisión quirúrgica. Los ojos de Lila se iluminaban con cada plato, tratando cada nuevo plato como un regalo. Ella preguntaba qué era cada cosa, y Eva respondía con facilidad, describiendo texturas e ingredientes, como si hubiera nacido en un mundo donde los menús no necesitaban precios. Y tal vez lo había hecho. Cole pinchó su propia comida con cuidado. Estaba deliciosa, mucho más allá de todo lo que había probado antes, pero no podía relajarse del todo. No del todo. Había un nudo en su pecho que se negaba a aflojarse, por muy amable que fuera Eva, por muy brillante que sonriera Lila, el tipo de nudo que crece cuando te han rechazado demasiadas veces, cuando la dignidad se convierte en algo que tienes que proteger más que tu billetera. No tienes que estar a la defensiva, dijo Ava suavemente, sin mirarlo directamente. Estaba ayudando a Lila a cortar un trozo de su plato principal. Te prometo que nadie aquí se reirá de ti. Cole miró a su alrededor de nuevo. El maître había desaparecido, reemplazado por un camarero más alegre que ahora los trataba como a la realeza. Otros huéspedes habían vuelto a su vino y conversación, pero la humillación permanecía, pegada a su piel como una segunda capa. He aprendido a no confiar en la caridad, murmuró. La gente no da sin querer algo a cambio. Eva levantó la vista para encontrarse con la suya. ¿Y crees que esto es eso? ¿Una transacción? No sé qué es esto, admitió Cole, su voz más áspera de lo que pretendía. Ves a un tipo siendo humillado en un restaurante, y de repente estás...
¿Qué? Salvando la noche. Hubo una larga pausa. Lila los miró a los dos, sintiendo la tensión, encogiéndose un poco en su asiento. Ava no se inmutó. Tienes derecho a estar enojado, dijo. Pero no te desquites conmigo. Yo no provoqué ese momento en la puerta. Solo me negué a que fuera el final de tu noche. Cole exhaló lentamente. La vergüenza le subió por el cuello. Tienes razón, lo siento. Es que no estoy acostumbrado a este tipo de amabilidad, especialmente no de alguien como tú. Ava se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre la mesa. ¿Alguien como yo? ¿Alguien a quien no le importa? Hizo una pausa por un momento. Su expresión se suavizó. Tal vez sí, dijo en voz baja. Más de lo que sabes. La tensión se suavizó como una puerta que se abría lentamente. Ava cogió su vino, dando un sorbo lento. Sus ojos se desviaron hacia Lila, que ahora mordisqueaba un pastel de la bandeja de postres. La incomodidad anterior, olvidada bajo el azúcar en polvo y las risitas. Cole la observó. Las observó a ambas, y algo dentro de él se rompió un poco. No de forma dolorosa, más bien como una presa que se afloja después de contener demasiado durante demasiado tiempo. Dijiste algo antes, murmuró, con los ojos todavía en su hija, sobre saber lo que es que te digan que no perteneces. La mirada de Ava no vaciló. Sí, lo dije. No parece ahora. No, asintió ella. Ya no, pero lo recuerdo. Cole la miró entonces. Realmente la miró. Ella no se comportaba como alguien que finge. No estaba haciendo de salvadora. Estaba serena. Sí, pero había algo detrás de su calma, algo que venía de sobrevivir, no de heredar. Fui criada por mi abuela, dijo, respondiendo a la pregunta que él no había formulado. En un barrio donde los propietarios no arreglaban nada, a menos que alguien amenazara con demandar. Conseguí mi primer trabajo de camarera a los 13 años. Mi primer traje vino de una tienda de segunda mano. Lo usé hasta que los codos se gastaron. Cole parpadeó, sorprendido. ¿Y ahora eres? Parte de la junta de 3 empresas. Soy dueña de una pequeña firma de capital. No digo eso para impresionarte, añadió rápidamente. Lo digo para que entiendas que he estado en salas donde la gente me miraba como si no perteneciera. Y también he estado en salas donde fingían que sí, hasta que tomé una decisión que no les gustó. Cole se recostó en su silla, procesando sus palabras. No estaba seguro de qué había esperado de ella. Tal vez una historia pulida con el filo suficiente para sonar humilde, pero eso no fue lo que ella le dio. Le ofreció honestidad, sin necesidad de que él la validara. Laila levantó la vista de repente. «Papá, ¿podemos volver aquí algún día?» Cole le sonrió, pero había tristeza en las comisuras. «Tal vez, cariño». La voz de Ava era firme. «Volverás, y la próxima vez no necesitarás que te acompañe». Cuando llegó el postre, una tarta de chocolate de 3 capas con hojuelas de oro, que Lila juró que parecían un tesoro real. El ambiente en la mesa había cambiado. La pesadez anterior se había despegado, capa por capa, reemplazada por una cautelosa comodidad. Lila volvía a reír, con las mejillas empolvadas de azúcar, y Ava escuchaba atentamente cada historia divagante que contaba, como si nada en el mundo importara más que los pensamientos de una niña de 9 años con un vestido de lavanda. Cole permaneció más callado, no porque no estuviera agradecido, sino porque la gratitud venía mezclada con incredulidad. Sentía como si hubieran entrado en la vida de otra persona por la noche. Alguien más rico, con más suerte. Alguien que no tenía que contar los kilómetros de gasolina ni doblar los billetes antes de dárselos a un cajero. Seguía esperando que el hechizo se rompiera.
No quiero que esto sea raro, dijo Eva suavemente, interrumpiendo el silencio que siguió a una de las historias de Lila. Ahora miraba a Cole, su voz más baja, casi tímida. No quise avergonzarte allí. Simplemente no podía quedarme quieta y ver eso. Cole negó con la cabeza. No me avergonzaste. Él lo hizo. Aún así, dijo, lo manejaste mejor de lo que lo haría la mayoría de la gente. Él miró sus manos, todavía callosas por el garaje. Tengo práctica. Ella inclinó la cabeza, la curiosidad parpadeando en sus ojos. ¿La has criado tú solo? Desde que tenía 3 años. ¿Qué pasó? Si no le importa que pregunte. Él dudó. La pregunta era sencilla, pero la respuesta nunca lo era. Su madre se fue. Dijo que necesitaba encontrarse a sí misma, pero nunca miró hacia atrás. Ni llamadas, ni cumpleaños. Simplemente se fue. Eva no respondió de inmediato. Tampoco ofreció lástima. Solo un silencio que no se sentía vacío. No creo que yo hubiera podido hacer lo que tú hiciste, dijo finalmente. No sola. Cole la miró al otro lado de la mesa. Su sinceridad no flaqueó. Y por primera vez esa noche, sintió algo asentarse profundamente en su pecho. No consuelo, exactamente, sino el reconocimiento de otra alma que sabía cuánto costaba seguir en pie cuando el mundo intentaba derribarte. Y tal vez eso era más raro que todo el dinero en la habitación. La cuenta nunca llegó. Cole se había estado preparando para ello toda la noche, haciendo los cálculos mentales en su cabeza, calculando lo que pagaría con tarjeta y lo que les suplicaría que aceptaran en efectivo. Pero cuando el camarero regresó, simplemente le sonrió a Eva, asintió levemente y se fue. Sin carpeta de cuero, sin cuenta, sin dudar. Cole miró el espacio vacío en la mesa, con el ceño fruncido. ¿Ya pagaste? Eva dio un último sorbo a su vino, dejando el vaso con un suave tintineo. Sí, lo hice. Él se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme. Yo iba a cubrir lo que pudiera. No nos traje aquí para que otra persona pagara la cuenta. Sé que no lo hiciste, dijo, su tono tranquilo. Precisamente por eso quise hacerlo. Él no respondió de inmediato, su orgullo enredado con su gratitud, ahogando su garganta antes de que pudiera encontrar las palabras adecuadas. Lila, ajena a las corrientes adultas, ahora estaba preocupada lamiendo el glaseado de su cuchara y tarareando una melodía para sí misma. No es que sea desagradecido, dijo Cole finalmente. Es solo que no estoy acostumbrado a ser el que es rescatado. Eva lo miró sin parpadear. Entonces tal vez sea hora de que alguien lo haga. Eso caló más hondo que cualquier otra cosa que ella hubiera dicho esa noche, no por las palabras en sí, sino por la suavidad con la que las pronunció, como si no estuviera tratando de ganar algo o de imponer control, sino de ofrecer algo que rara vez ofrecía. El momento se extendió entre ellos, suave y tentativo, hasta que Lila soltó un suspiro dramático. No quiero irme. Cole sonrió y se acercó a la mesa, quitándole una miga de la mejilla. Se está haciendo tarde, cariño. Eva se levantó, alisándose el vestido. Haré que mi chofer traiga el coche. Estaría encantada de llevarlos a los dos. Cole abrió la boca para protestar, pero los ojos de Lila se iluminaron tanto que se detuvo. Dudó, luego asintió. Está bien, solo por esta vez. Mientras caminaban juntos hacia la salida, Cole miró por encima del hombro. El maître no estaba a la vista, pero el recuerdo de su mueca aún ardía. Esta vez, sin embargo, Cole no se iba con vergüenza en el pecho. Se iba con la risa de su hija y el eco de la amabilidad de una extraña que, de alguna manera, ya no se sentía tan extraña. El coche no se parecía a nada en lo que Cole hubiera viajado. Elegante, negro,
con un interior de cuero que se sentía más suave que cualquier cosa que él tuviera en su apartamento. En el momento en que el conductor abrió la puerta, Lila jadeó audiblemente y susurró: ¿Es esto una nave espacial? Antes de subirse como si estuviera pisando un trono. Cole la siguió lentamente, aún sin estar seguro de si pertenecía al mundo en el que vivía Ava, ni siquiera durante el trayecto en coche. Ava se deslizó a su lado con una gracia sin esfuerzo. La puerta se cerró, amortiguando el ruido de la ciudad, dejando solo el suave zumbido del motor y la suave música instrumental que sonaba desde altavoces invisibles. ¿A dónde?, preguntó el conductor. Cole dudó, protegiendo instintivamente su orgullo. Solo la esquina de Octava y Tilden. Caminaremos desde allí. Ava levantó una ceja pero no discutió. Hizo un pequeño asentimiento al conductor, quien alejó el coche de la acera como si no pesara nada. La ciudad pasó borrosa en destellos dorados. Lila se sentó entre ellos, con las piernas balanceándose, la cabeza apoyada en el hombro de Cole. Pudo sentirla relajarse por completo por primera vez en todo el día, su pequeño cuerpo cálido contra el suyo. Ava rompió el silencio. ¿Trabajas en reparación de automóviles? Cole miró. Sí, un pequeño garaje cerca de las vías del tren. Llevo 7 años allí. ¿Eres dueño? Él rió en voz baja. Apenas soy dueño de mi caja de herramientas. Es el lugar de mi jefe. Hago lo que entra. Reparaciones de frenos, diagnósticos, muchos parches últimamente. ¿Eres bueno en eso? Él se encogió de hombros. Mantengo los coches en la carretera. La gente que no puede permitirse los concesionarios suele venir a mí. Ava asintió lentamente. Esa es una habilidad que no recibe el respeto suficiente. Él la estudió por un segundo. ¿Siempre andas salvando mecánicos de metre groseros? Ella sonrió débilmente. Solo a los que enseñan a sus hijas a mantener la cabeza alta, incluso cuando el mundo intenta bajársela. Cole no supo cómo responder a eso. Giró el rostro hacia la ventana, el desenfoque de las luces bañando sus facciones. Hacía mucho tiempo que alguien veía valor en él, sin pedir nada a cambio. Y mientras el coche se dirigía hacia el borde de su vecindario, se dio cuenta de que no quería que la noche terminara. Todavía no. El coche redujo la velocidad en la esquina de la 8A y Tilden, donde el brillo de las luces de la ciudad se desvanecía en una calle bordeada de edificios de ladrillo desgastado y aceras irregulares. El tipo de barrio donde las luces de los porches parpadeaban y los niños jugaban a la pelota en los estacionamientos, no porque fuera seguro, sino porque era todo lo que tenían. No era peligroso, solo olvidado. El tipo de lugar que la gente como Ava no solía visitar, y mucho menos estacionar. El conductor giró la cabeza hacia el asiento trasero. Aquí, señor. Cole dudó. Miró a Lila, ahora dormitando ligeramente apoyada en su brazo. Su vestido de cumpleaños arrugado, sus rizos aplastados de un lado por apoyarse en su hombro. Ava lo observaba. No bebía. No había dicho una palabra desde la última intersección, pero su silencio no estaba vacío. Se sentía paciente, intencional. «Podemos caminar desde aquí», dijo en voz baja. «No quiero que vea dónde vivimos y piense que no pertenecemos a lugares como el que nos llevó esta noche». El ceño de Ava se frunció ligeramente. ¿Y si viera dónde vivía y aún así creyera que pertenece a todas partes? Cole miró hacia otro lado, con la mandíbula tensa. Los niños no conservan los cuentos de hadas para siempre. Tarde o temprano, el mundo les enseña la verdad. Y tal vez, dijo Ava, por eso necesitan gente que les muestre una verdad diferente, mientras aún son lo suficientemente jóvenes para creerla.
Por un momento, el único sonido fue el motor en ralentí. Cole movió suavemente a Lila, deslizándose del asiento con ella, aún en sus brazos. Ella se revolvió, pero no se despertó. Su mano se acurrucó contra su pecho como solía hacerlo cuando era pequeña. Ava también salió, sus tacones haciendo un suave clic en la acera. Se quedó allí con ese vestido esmeralda, completamente fuera de lugar en una calle como esa. Sin embargo, no se inmutó, no se inquietó. Solo los observó como si también perteneciera allí con ellos. «Normalmente no dejo entrar a la gente», dijo Cole, ajustando a Lila en sus brazos. «Demasiados no saben cómo quedarse». «Yo no soy la mayoría de la gente», respondió Ava. Él asintió una vez. Luego, casi a regañadientes, dijo, «¿Quieres acompañarnos hasta la puerta?» Ava sonrió y, sin dudar, se puso a caminar a su lado. El pasillo olía ligeramente a madera vieja y a cera para pisos, del tipo que usaban a granel para cubrir años de desgaste sin reparar nunca el daño subyacente. La puerta del apartamento crujió mientras Cole la abría, empujándola con el hombro mientras equilibraba a Lila contra su pecho. Las luces parpadearon al entrar, una bombilla funcionando, la otra zumbando débilmente en protesta. «Lo siento», murmuró, señalando la pequeña sala de estar. «No es mucho». Ava entró con cuidado, sus tacones haciendo un suave clic en el linóleo deformado. No parecía incómoda, no arrugó la nariz, ni trató de enmascarar una sorpresa educada. En cambio, se giró lentamente, observándolo todo. El sofá de segunda mano con una manta gastada doblada ordenadamente a un lado. Los estantes atestados de libros para colorear y pequeños dibujos hechos a mano pegados a la pared. Un perchero hecho con viejas llaves inglesas atornilladas al marco de la puerta. Ella notó los detalles, no la falta de lujo, sino la presencia de amor. «Tú construiste esto», dijo casi para sí misma. Cole la miró con recelo. «Es solo mi hogar». Llevó a Lila a su dormitorio, un pequeño espacio pintado de azul cielo, con estrellas que brillan en la oscuridad, todavía pegadas al techo de hace años. La acostó suavemente en la cama, subiéndole la manta hasta la barbilla. Ella murmuró algo en sueños. Su mano se extendió, y él la cogió instintivamente, rozando sus dedos con los suyos antes de deslizarse. Cuando regresó a la sala de estar, Ava estaba de pie junto a la pared de dibujos. Uno destacaba, figuras de palitos, una alta, una pequeña, tomadas de la mano bajo un sol con rayos sonrientes. La figura más alta tenía lo que parecían herramientas de coche garabateadas al lado. «Yo y papá en el taller», leyó en voz alta, formándose una tranquila sonrisa. «Ella te ama tan profundamente». Cole se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. «Ella es la razón por la que me levanto por la mañana». «Haces más que levantarte», dijo Ava, volviéndose para mirarlo. «Sigues adelante, con todo en tu contra. Eso no es común, Cole. Eso es raro». Él soltó un suspiro, sin saber qué decir. No estaba acostumbrado a ser visto con tanta claridad. Se sintió desarmado, y por primera vez en toda la noche, el silencio entre ellos se sintió como algo que no quería que terminara. Cole se movió hacia la cocina, más por un hábito nervioso que por necesidad. El espacio era estrecho, con encimeras que habían visto décadas mejores, y una tetera que gemía como un animal herido cuando hervía. La llenó de todos modos, poniéndola en el quemador, sin preguntar si ella quería té. Necesitaba algo que hacer con sus manos. Ava lo siguió, su presencia suave pero firme. No se quedó a su lado, ni llenó el aire con charlas triviales. En cambio, se apoyó en el umbral de la puerta,
observándolo con la misma mirada tranquila que había usado toda la noche, como si viera cosas que nadie más se molestaba en notar. «Estás callado», dijo suavemente. Cole se pasó una mano por el cabello. «Todavía estoy tratando de averiguar qué fue esta noche». Ella sonrió ligeramente. «Una cena de cumpleaños». Él soltó una risa seca, no amarga, solo cansada. Parecía una misión de rescate. «¿Crees que eso es algo malo? Creo que he pasado demasiados años enseñándome a mí mismo a no necesitar ser salvado». Eva entró en la cocina ahora, más cerca. La luz de arriba parpadeó una vez antes de estabilizarse. «Necesitar ayuda no te hace débil, Cole. Solo te hace humano». Él la miró entonces. Realmente la miró. Ella no era solo una mujer con un vestido caro que había hecho de heroína por una noche. Había algo más, algo tácito pero familiar, una resiliencia, una soledad. «¿Alguna vez te cansas de fingir que estás bien todo el tiempo?», preguntó. La mandíbula de Eva se tensó ligeramente, y sus ojos se desviaron hacia abajo antes de encontrarse con los suyos de nuevo. «Todos los días». La tetera silbó suavemente, el sonido subiendo como la tensión rompiéndose. Cole se movió para silenciarla, vertiendo el agua caliente en 2 tazas desparejas, sin miel, sin limón. Solo té negro puro y cansancio compartido. Le tendió una taza. Sus dedos se rozaron por primera vez. El toque fue breve pero eléctrico, una sacudida de algo para lo que ninguno de los dos se había preparado. Eva sostuvo su mirada más tiempo de lo que debería. «No tenías que dejarme entrar esta noche», dijo. «No lo hice», respondió él, «pero algo me dijo que me arrepentiría si no lo hacía». Por una vez, el riesgo valió la pena, y en el silencio que siguió, ninguno de los dos se movió para romperlo. El té se enfrió entre ellos, olvidado en la encimera mientras el tiempo se estiraba. Ninguno de los dos hizo ademán de sentarse. Simplemente se quedaron allí, atrapados en una corriente demasiado fuerte para ignorarla, pero demasiado incierta para nombrarla. Cole se apoyó en el borde de la encimera, con los brazos cruzados, la tenue luz de la cocina proyectando sombras en su mandíbula. Ava estaba frente a él, sosteniendo la taza que ya no bebía, su expresión ilegible, pero lejos de ser indiferente. Él habló primero. «¿Y ahora qué pasa?» Eva levantó la vista, sorprendida por la pregunta, pero no desprevenida. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, tú no vives en este mundo». «Esto», señaló a la cocina, a las tablas del suelo que crujían, al suave zumbido de una vida que había aprendido a estirar cada dólar. «Esto no es tu órbita». Ella inclinó la cabeza. «Quizás ya no quiero vivir en una órbita». Él entrecerró los ojos ligeramente. «Gente como tú no se relaciona con gente como tú», terminó ella por él. «¿Eso es lo que crees que fue esto?» Cole dudó. «Creo que es fácil dejarse llevar por un momento, y creo que cuando ese momento termina, la gente vuelve a lo suyo». Eva dio un paso adelante entonces, lenta y deliberada. «¿Crees que hice todo esto porque sentí lástima por ti?» Él no respondió. «No». Exhaló por la nariz, luchando contra la tormenta que se acumulaba en su pecho. «Entonces, ¿por qué? Porque no pediste nada. Porque fuiste el único en ese restaurante que mantuvo su dignidad, a pesar de que le dijeran que no pertenecía. Porque tu hija sonrió a pesar de todo. Y porque cuando te vi a alguien que me recuerda a mí misma». Cole buscó en sus ojos algo falso, algo ensayado, pero todo lo que encontró fue honestidad. «No estoy buscando un cuento de hadas, Eva. No estoy ofreciendo uno», dijo ella. «Estoy ofreciendo algo real».
Esa palabra flotó en la habitación más de lo que debería haberlo hecho. Real. Él miró sus manos, todavía ligeramente manchadas de grasa de motor. No sé si sé cómo hacer algo real ya. Ella se acercó, a solo unos centímetros entre ellos ahora. Entonces tal vez empezamos por ahí. El aire entre ellos había cambiado. Ya no estaba lleno de electricidad. Era más pesado ahora, más denso, como dos personas al borde de algo, tratando de decidir si la caída valdría la pena. Cole fue el primero en apartar la mirada, no porque no le creyera, sino porque quería hacerlo. Y eso lo asustaba más que nada. Recogió su taza fría y la vació en el fregadero. El salpicón de té fue más ruidoso de lo que debería haber sido en el silencio. Estaba de espaldas a ella, pero podía sentirla observando, esperando. Se secó las manos con la misma toalla que siempre usaba, delgada, deshilachada, familiar, y se apoyó en el fregadero. No sé cómo dejar entrar a la gente sin prepararme para el momento en que se van, dijo. La voz de Eva llegó suavemente detrás de él. Eso no es confianza, eso es trauma. Él se giró lentamente. Sus palabras habían tocado una fibra sensible, no porque fueran duras, sino porque eran correctas. Había pasado años construyendo una vida hecha de precaución, calidez calculada, dejando que la gente se acercara lo suficiente como para saludar, pero nunca lo suficiente como para quedarse. No quiero que Lila crezca pensando que esto es todo lo que la vida puede ser, dijo. Pero tampoco quiero que piense que alguien va a rescatarla. Nadie me rescató a mí. Eva se acercó. El clic de sus tacones se amortiguó en el azulejo de la cocina. Tal vez por eso te convertiste en su héroe, porque tuviste que aprender a luchar sin nadie en tu esquina. Él parpadeó lentamente. ¿Y si no sé ser otra cosa? Entonces lo resolvemos, dijo ella. Juntos. Cole la estudió. Esta mujer que no tenía nada que ganar, estando allí, sin un ángulo, sin un motivo oculto. Solo presencia, una presencia real, constante, terriblemente honesta. Lila se removió en la habitación contigua, soltando un suspiro somnoliento que hizo que Cole mirara hacia el pasillo. De repente, sintió el peso de todo de nuevo, la paternidad, el orgullo, la incertidumbre, la pura imposibilidad de que este momento sucediera. Cuando volvió a mirar, Eva no se había movido. Seguía allí, esperando, y por primera vez en mucho tiempo no sintió ganas de huir. Eva no se quedó mucho más tiempo. El reloj había pasado la medianoche, e incluso en la tenue calidez de la cocina, la hora pesaba mucho. Cole la acompañó hasta la puerta, no porque se sintiera obligado, sino porque no estaba del todo preparado para que se fuera. Había una quietud en el apartamento ahora, Lila dormida, la ciudad afuera amortiguada por las viejas ventanas. Y en esa quietud, algo crudo permanecía entre ellos. Ella se paró en el umbral, con el abrigo sobre un brazo, aún sin ponérselo. Cole abrió la puerta. El aire de la noche se coló, fresco y punzante. Eva no entró de inmediato. ¿Estás seguro de que estás bien?, preguntó, inclinando la cabeza. ¿Con todo lo de esta noche? Él asintió lentamente. Estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo, lo cual es nuevo. Sus labios se curvaron en algo más suave que una sonrisa. Bien. Cole cambió su peso. No tenías que entrar en nuestra noche así, lo sé. Pero me alegro de que lo hicieras. Ella lo miró a los ojos, y por el más breve de los momentos, ninguno de los dos apartó la vista. No hubo música dramática, ni un gesto grandioso, solo el suave pulso de algo real que comenzaba a echar raíces. Ava metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una tarjeta. Negra mate,
letras sencillas, sin logo de empresa, solo su nombre, su número. Se la tendió. «Llámame», dijo, con voz firme. «No porque me debas algo, sino porque me gustaría volver a verte». Cole la tomó lentamente, rozando sus dedos por accidente. O quizás no. Miró la tarjeta. Luego volvió a levantar la vista. ¿Siempre tienes la costumbre de invitar a extraños a tu mundo? Solo a los que no piden nada, dijo ella. Esos son los que vale la pena conocer. Luego entró en el pasillo, sus tacones resonando por el estrecho corredor. Cole observó hasta que las puertas del ascensor se cerraron y su silueta desapareció. Se quedó allí un momento más, la puerta aún abierta, la tarjeta en la mano. Luego miró por el pasillo. Susurró a nadie en particular. ¿Qué demonios acaba de pasar? Y lentamente, en silencio, cerró la puerta detrás de él. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Cole se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café instantáneo, mirando la tarjeta negra que Ava le había dado. Estaba allí entre sus manos, como si pesara 10 libras. Solo un nombre, un número, simple, limpio. Todo en ella era limpio, intencional. Y allí estaba él, sentado con la misma camisa arrugada de la noche anterior, privado de sueño, con grasa ya bajo las uñas, de revisar la cadena rota de la bicicleta de Lila antes de la escuela. La había dejado hacía una hora. Ella había entrado en ese edificio con la cabeza un poco más alta, su sonrisa un poco más brillante. La noche anterior le había hecho algo. Le había dado un atisbo de algo que no había tenido en mucho tiempo. Quizás nunca. Magia, posibilidad, pertenencia. Pero para Cole, esa magia se había convertido en una tormenta silenciosa esa mañana. Se sentía como si estuviera entre dos vidas, la que sabía cómo sobrevivir y la que Ava le había abierto frente a él. Aunque solo fuera por una noche, volvió a girar la tarjeta en sus manos. Una parte de él quería llamar, verla de nuevo, saber si lo que sentía no era solo una ilusión construida sobre la adrenalina y la gratitud. Pero otra parte, la más ruidosa, le advirtió que no confundiera la amabilidad con algo más. La gente como Eva no aparecía y se quedaba. La gente como Ava tenía vidas llenas de salas de juntas, chóferes, vino que no venía con tapones de rosca. Miró su teléfono. Sin mensajes, no es que esperara alguno. Aún así, no podía deshacerse de la tarjeta. El zumbido de la puerta del garaje, abriéndose abajo, lo sacó de sus pensamientos. De vuelta a la realidad. De vuelta a los cambios de correa de distribución y los silenciadores oxidados. De vuelta a donde el mundo tenía sentido. Cole deslizó la tarjeta en su billetera, detrás de una vieja foto de Lila con su disfraz de mecánica de Halloween. Se dijo a sí mismo que no significaba nada, solo una forma de mantenerla a salvo. Pero algo dentro de él sabía mejor. No era el final de esa noche. Era solo la pausa entre escenas. El garaje ya estaba zumbando cuando llegó Cole. El olor a aceite y escape se adhería a las paredes como papel pintado, familiar y reconfortante. Benny, el dueño del taller y amigo de mucho tiempo, levantó la vista de debajo del capó de una camioneta del 92 y le dio a Cole un asentimiento que decía más de lo que las palabras podrían expresar. No había charlas triviales entre ellos por las mañanas, solo motores y tiempo. Cole se puso su mono en la trastienda, dejando que la cremallera metálica trazara una línea entre la noche anterior y el día de hoy. Pero incluso cuando buscó sus herramientas, la voz de Ava persistía en su cabeza. Su calma, su claridad,
La forma en que se había puesto de pie en ese restaurante, como si fuera lo más natural del mundo, como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Él se sacudió. Forzó su concentración en el trabajo. Un alternador averiado. Se sumergió en el trabajo con precisión, su cuerpo recordando lo que sus pensamientos seguían interrumpiendo. Pero su ritmo estaba descompensado. Desgastó un perno. Se cortó el nudillo. Nada profundo, pero lo suficiente como para escocer, para recordarle que la vida real no se detenía por cuentos de hadas. Para la hora del almuerzo, ya había tenido suficiente. Salió al callejón detrás del garaje, el frío mordiéndole el sudor que aún se le pegaba a la nuca. Encendió un cigarrillo, el primero en semanas, y se apoyó en la pared, mirando el pavimento agrietado como si pudiera darle respuestas. La verdad era que no había dejado de pensar en ella, ni una sola vez. No desde que la puerta se cerró detrás de ella la noche anterior. No solo por lo que había hecho por Lila, sino por cómo lo había mirado. No con lástima, no con curiosidad, sino con reconocimiento, como si viera más allá de la suciedad y la existencia de salario en salario, y encontrara algo digno de estar a su lado. Dio una larga calada y cerró los ojos, recordando su voz. No estoy ofreciendo un cuento de hadas. Estoy ofreciendo algo real. El cigarrillo se quemó bajo entre sus dedos. Cole sacó su teléfono, el pulgar flotando sobre la pantalla. La tarjeta todavía estaba en su billetera. No la sacó. Todavía no, pero por primera vez ese día pensó en cómo se sentiría si lo hiciera. Pasaron 2 días. Él no había llamado. La tarjeta permaneció enterrada en su billetera, como un peso sobre su conciencia. Sus esquinas dobladas lo suficiente para recordarle que seguía allí. Cole se dijo a sí mismo que estaba ocupado. Se dijo a sí mismo que había sido algo de una sola vez, un momento de amabilidad, no una invitación. Pero ninguna de esas excusas se sostuvo cuando se sorprendía mirando su teléfono durante el almuerzo, o repitiendo sus palabras por la noche después de que Lila se había dormido. Esa mañana se desató una tormenta. Cielos grises, lluvia intermitente, lo suficientemente fría como para que todo doliera. Cole se paró en la puerta del garaje, con los brazos cruzados, observando cómo el agua se acumulaba bajo los coches en el estacionamiento. Siempre le habían gustado las tormentas. Coincidían con algo en él, algo que nunca se asentaba del todo. Benny se acercó por detrás, limpiándose la grasa de las manos. «Pareces un hombre tratando de no hacer algo estúpido». Cole sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Estoy pensando, eso es todo. Pensar demasiado es lo que te mete en problemas», murmuró Benny. «Sea lo que sea, o lo quieres o no. Pero no te quedes en el medio como si la valla no se fuera a romper debajo de ti». Cole soltó una media risa. «¿Me acabas de llamar pesado?» «Te llamé asustado». Las palabras dolieron más de lo esperado. Cole no respondió. Benny no insistió. Simplemente le dio una palmada en el hombro y se marchó, desapareciendo entre el vapor que salía de un sedán sobrecalentado. Solo de nuevo, Cole sacó su teléfono. Miró la tarjeta negra en su billetera, luego el número que había escrito en la aplicación de notas, pero que no había guardado. Su pulgar flotó, luego finalmente tocó. El teléfono sonó una vez, luego 2 veces. Casi colgó, pero a la tercera llamada, su voz respondió, tranquila, cálida, tan firme como la recordaba. «¿Hola?» Cole no habló de inmediato. Hubo una pausa, y luego, «Soy yo», dijo. «Cole». Una pausa. «Esperaba que llamaras», respondió ella. Y con esas 5 palabras, algo dentro de él cambió.
porque por primera vez en mucho tiempo, alguien había esperado y no se había rendido. Cole estaba en el callejón detrás del garaje, con el teléfono aún pegado a la oreja, el corazón latiéndole más fuerte que la lluvia golpeando el techo de metal. Su voz había abierto algo en él, algo que no había dejado que nadie se acercara en años. No estaba seguro de lo que esperaba cuando finalmente llamó. Tal vez un buzón de voz, tal vez un rechazo educado. Pero ella había respondido como si hubiera estado esperando, como si él no se hubiera demorado demasiado. No estaba seguro de que quisiera saber de mí, admitió, tratando de mantener un tono uniforme, pero lo traicionó. Demasiado honesto, demasiado crudo. Sí. Quería, dijo Eva, y quiero. Él no supo qué decir a eso. Las palabras nunca le salían fácilmente cuando más importaban. Así que dejó que el silencio se mantuviera por un segundo. Le dio espacio para respirar. He estado pensando en esa noche, continuó ella, en la forma en que te veías cuando te rechazaron, y en la forma en que la cargabas en tus brazos como si el mundo no tuviera derecho a verla llorar. Cole miró el pavimento resbaladizo, el agua de lluvia acumulándose en charcos poco profundos, reflejando el neón descolorido de la cafetería de enfrente. «Viste demasiado», dijo en voz baja. «La gente normalmente no mira tan de cerca. Yo sí». Pasó un latido, luego otro. «No sé qué es esto», dijo Cole. «O si es algo, pero no he podido dejar de pensarlo». En ti, su voz se suavizó. «Entonces, dejemos de pensar. Empecemos con un café. Mañana, mediodía». Casi dijo que sí sin dudar, pero el mecánico que llevaba dentro, el hombre entrenado para revisar cada pieza móvil, lo hizo detenerse. «Café», repitió. «¿Solo eso?» «Por ahora», dijo ella con un toque juguetón en su voz. «A menos que aparezcas con un esmoquín, entonces hablaremos de cena». Él se rió, y eso lo tomó por sorpresa. Hacía mucho tiempo que algo sonaba tan natural saliendo de su boca. «Estaré allí», dijo. «Bien», respondió ella. «Yo traeré las preguntas. Tú traes las respuestas». Y así la llamada terminó, pero la tormenta dentro de él se había calmado, al menos por ahora. La mañana llegó gris y lenta, arrastrando los pies por el cielo, como si no estuviera del todo lista para comprometerse. Cole se paró frente al espejo del baño, con la navaja en una mano y la duda en la otra. No se había afeitado al ras en semanas, quizás meses. Se había dicho a sí mismo que era porque estaba demasiado ocupado, pero en realidad era una armadura. La barba incipiente, las botas de trabajo, la franela gastada. Todo decía lo mismo. Estoy bien, sin la aprobación del mundo. Pero ahora, mientras se miraba al espejo, esa armadura se sentía más pesada de lo habitual. Eva no le había pedido que fuera nadie más, pero la idea de aparecer todavía con el aspecto de un hombre que nunca salía de su garaje no le sentaba bien. Rasgó la cuchilla lentamente a lo largo de su mandíbula, dejando que cada pasada quitara más que solo la barba de 3 días. Cuando terminó, su rostro le pareció desconocido, más afilado, más joven, más expuesto, vulnerable de una manera que no se había permitido en mucho tiempo. Lila entró arrastrando los pies en la cocina mientras él preparaba café, frotándose los ojos, el cabello como un halo salvaje alrededor de su rostro. Parpadeó cuando lo vio. «Estás raro», dijo rotundamente, bostezando a mitad de frase. «Gracias», se rió entre dientes. «Encantado de verte a ti también». Ella se sentó a la mesa y entrecerró los ojos. «¿Vas a tener una cita?» Su espalda se puso rígida, sirviendo café demasiado rápido en su taza. «Es solo café». «¿Con esa señorita elegante?»
Él se detuvo. Luego se giró. Sí, con ella. Lila inclinó la cabeza. ¿Te gusta? Cole se sentó frente a ella, volviendo azúcar en su taza, solo para mantener las manos en movimiento. Creo que sí, pero no estoy seguro de si debería. ¿Por qué no? Él la miró, de 9 años, y ya mejor para cortar excusas que la mayoría de los adultos. Pensó en cómo ella había mirado a Ava esa noche, con qué facilidad había reído en su presencia, lo segura que había parecido. Porque a veces las cosas que se sienten bien no se quedan, dijo. Lila se encogió de hombros, despreocupada. A veces sí. Él la miró largamente, luego se puso de pie y le besó la parte superior de la cabeza. No crezcas demasiado rápido, ¿de acuerdo? No lo haré, murmuró, ya robando bocados de su tostada. Cole cogió su chaqueta, se miró al espejo una última vez y se fue antes de que pudiera arrepentirse. El café no se parecía en nada al restaurante donde se conocieron. Sin candelabros, ni reservados de terciopelo, ni metres que custodiaran la puerta. Solo el suave zumbido de las conversaciones, el silbido de la leche espumosa, y el olor a canela que flotaba de los pasteles detrás del cristal. Era el tipo de lugar donde nadie llevaba traje, a menos que tuviera otro compromiso después. A Cole le gustaba eso. Llegó temprano. 15 minutos, quizás 20. Se sentó cerca de la ventana, con las manos alrededor de una taza de cerámica caliente que no había tocado, sus ojos parpadeando cada vez que la puerta se abría. Una mujer con rizos rojos, un hombre con una chaqueta de cuero, una madre con 2 niños. Ninguno de ellos era ella. Entonces ella entró. Ava se movía con la misma tranquila confianza que siempre había tenido, pero esta vez no estaba envuelta en lujo. Sin vestido de noche, sin tacones que hacían clic, solo jeans, un abrigo gris pizarra y una bufanda suelta alrededor del cuello. Y de alguna manera, todavía parecía la persona más compuesta de la habitación. Cole se puso de pie, mientras ella se acercaba, incómodo al principio, inseguro de las reglas en este nuevo entorno. Ella le sonrió, y así, la tensión se desvaneció de sus hombros. No estaba seguro de que aparecerías, admitió mientras se sentaban. Te dije que lo haría, dijo ella simplemente, como si su palabra tuviera más peso que la duda. El barista se acercó, y Ava pidió un capuchino. Al principio hablaron de cosas triviales, el clima, el trabajo, el proyecto escolar de Lila sobre el sistema solar. Pero Cole podía sentir algo más gestándose debajo, algo más pesado. Ella no había venido por los cruasanes. Finalmente, Ava dejó su taza y se inclinó hacia adelante. He estado pensando en ti, dijo. Y las palabras cayeron entre ellos como una cerilla golpeando el hormigón. Él miró sus manos, los pulgares trazando el borde de su taza. Eso es peligroso. Tal vez, pero no me arrepiento. Él la miró a los ojos entonces. Realmente la miró. No había juego, no había agenda. Solo 2 personas en un café tranquilo, tratando de averiguar si lo que sentían en la tormenta de una noche podía sobrevivir a la calma del día. Y por primera vez, Cole no estaba pensando en la salida, estaba pensando en quedarse. La honestidad de Ava lo sacudió. No porque no le creyera, sino porque una parte de él sí lo hacía. Demasiado. Cole miró la taza de café medio vacía que tenía delante como si contuviera algún tipo de respuesta. Como si la miraba el tiempo suficiente, descubriera cómo ser el tipo de hombre que merecía este momento. No sé qué quieres de mí, dijo finalmente, con voz baja y firme. Arreglo coches, no personas. No doy cenas. No puedo hablar de acciones, ni de viajes, ni de vino que no venga en caja. Ava se recostó ligeramente.
no para retirarse, sino para verlo con más claridad. ¿Crees que por eso estoy aquí? Él no respondió. Ella dejó que el silencio se asentara, pero no lo suficiente como para que se pudriera. He estado rodeada de mucha gente con poder, influencia, dinero. Llenan habitaciones de ruido y nunca dicen nada que importe. Pero tú, hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Tú no intentaste impresionarme. No querías nada de mí. Esa noche, cuando todo pudo haberte destrozado frente a tu hija, te mantuviste firme. Eso es raro, Cole. Eso es real. Tragó con dificultad. Ella le estaba dificultando esconderse detrás de la versión de sí mismo que había construido para sobrevivir. El mecánico reservado, callado, sin tiempo para los sentimientos. El padre soltero que no pedía ayuda, que no necesitaba la aprobación de nadie. Esa armadura no resistía bien bajo alguien como ella. Haces que parezca que soy una especie de santo, murmuró. No lo eres, dijo ella, y había una dulzura en la mordacidad. Eres imperfecto, defensivo, un poco terco. Él levantó la vista, medio sonriendo. ¿Un poco? Eva sonrió, pero su sonrisa se desvaneció lo suficiente como para mostrar que hablaba en serio de nuevo. No necesito un santo, Cole. Necesito a alguien real, alguien con quien no tenga que fingir, alguien que no desaparezca cuando las cosas se complican. Él se recostó, exhaló por la nariz. Complicado es todo lo que tengo. Entonces, tal vez he estado buscando en los lugares equivocados, dijo ella sin inmutarse. Sin drama, sin espectáculo, solo la verdad. Y eso, más que nada, le hizo querer creer que esto no era una chispa pasajera. Era algo más fuerte, algo por lo que valía la pena arder. La caminata de regreso a su camioneta fue tranquila, no incómoda, simplemente plena. El tipo de silencio que decía más de lo que las palabras podían. Eva caminaba a su lado, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, su cabello atrapando el viento en mechones suaves e incontrolados. Cole seguía mirando, no porque no supiera qué decir, sino porque temía que si hablaba, rompería el extraño y frágil equilibrio que habían encontrado. Cuando llegaron a su camioneta, estacionada bajo un árbol sin hojas con hojas arrastradas por el viento, acumuladas en sus neumáticos, dudó en la puerta. La luz del sol rebotaba en el parabrisas, un resplandor frío. Miró la pintura astillada, el espejo agrietado, el asiento con el desgarro que siempre pensaba en parchear. Era lo opuesto a todo lo que ella se dirigía en su mundo. Se volvió hacia ella, una mano en la manija de la puerta. ¿Estás segura de que no te estás rebajando? Eva no sonrió. Se acercó hasta que la distancia entre ellos fue respiración e intención. No insultes lo que es esto, dijo en voz baja, y no te insultes a ti mismo. Las palabras soltaron algo en su pecho. Había pasado tanto tiempo preparándose para el rechazo, vistiéndolo como una armadura antes de que alguien más pudiera elegirlo primero. Era más fácil suponer que ella se iría que imaginar que podría quedarse, pero ella no retrocedía. Tampoco estaba edulcorando las cosas. Simplemente estaba allí. ¿Alguna vez sientes que el mundo se construyó con dos puertas? Preguntó de repente. Una para gente como tú. Una para gente como yo. Eva negó con la cabeza. El mundo no construyó las puertas, la gente sí, y la gente puede derribarlas. Su convicción era tranquila pero férrea. Lo inquietaba más de lo que lo consolaba, porque significaba que tenía una elección, y las elecciones conllevaban riesgo. Me asustas muchísimo, dijo honestamente. Bien, respondió ella, sin dudar, porque tú también me asustas. Luego se inclinó, le dio un beso en la mejilla, sin prisas, sin coquetear,
simplemente real, sólido, como una promesa. «Te llamo», dijo, girándose para irse. Cole se quedó allí mirándola irse, sus pasos desvaneciéndose en la acera, y por una vez no se sintió abandonado. Se sintió elegido. La semana siguiente transcurrió de forma inusual, tranquila, pero llena de posibilidades. Cada día era igual en la superficie. Cole se levantaba temprano, preparaba el almuerzo de Lila, abría el garaje y se ensuciaba las manos arreglando los problemas de otras personas. Pero bajo la grasa y la repetición, algo había cambiado. Comenzó a revisar su teléfono más de lo que quería admitir. Ava aún no había llamado, y él tampoco la había llamado a ella. No era un juego, era miedo disfrazado de paciencia. Una parte de él pensó que ella le estaba dando espacio. La otra parte se preguntaba si tal vez ella ya se estaba marchando, solo que esta vez lo hacía suavemente. Para el jueves, estaba paseando por el garaje entre trabajos, con las herramientas intactas, escuchando a medias a Lila charlar sobre proyectos de ciencias y cómo su maestra olía a cebollas. Ella estaba feliz. Su mundo era estable. Cole quería creer que el suyo también podía serlo. Pero esa tarde, mientras cerraba el taller, la puerta se abrió y destrozó todas las dudas. Ava estaba en la puerta con un simple abrigo negro, el pelo recogido, sin maquillaje. Nada parecido a la versión pulida de ella que había visto la primera noche. Y sin embargo, se veía más ella misma que nunca. Cole parpadeó. «Dijiste que llamarías». «Lo sé», dijo ella, entrando. «Pero pensé que esto diría más». Él no habló de inmediato. Se limpió las manos con un trapo, con el corazón latiéndole en contra de su buen juicio. «He estado pensando», continuó, «en lo que sucede cuando personas de mundos diferentes chocan, en lo fácil que es suponer que simplemente rebotarán entre sí y seguirán adelante». Cole asintió lentamente, porque usualmente lo hacen. «Pero no quiero hacerlo», dijo ella. «Quiero ver qué pasa si dejamos de rebotar e intentamos construir». Él miró hacia abajo, luego la miró a ella. «¿Estás segura de que estás lista para todo lo que viene conmigo?» «No es glamoroso». «No busco el glamour», dijo ella. «Busco algo honesto». Él respiró lentamente, del tipo que se sentía como rendición y aceptación a la vez. Luego dio un paso adelante, lo suficiente para cerrar el espacio entre ellos, y dijo en voz baja: «Entonces, construyamos». La primera vez que Ava entró completamente en el garaje, con grasa en el suelo y el fuerte olor a aceite en el aire, Cole se preparó. Una cosa era que lo visitara en un café donde el aire olía a canela y el ruido era suave y olvidable. Otra era entrar en su mundo, el mundo del metal repiqueteando, los trapos manchados y el tipo de silencio solo roto por motores averiados y suspiros de frustración. Pero ella no se inmutó, no se quedó cerca de la entrada, ni miró sus zapatos como si no quisiera estropearlos. En cambio, pasó junto a la camioneta levantada, junto a los gabinetes de herramientas rodantes, y se paró a su lado como si lo hubiera hecho 100 veces antes. «Este lugar», dijo, mirando a su alrededor, «eres tú». Cole se limpió las manos con una toalla, untándose más aceite del que quitó. «Está desordenado». «También lo son las personas», respondió ella. Él se rió entre dientes, pero no pudo ocultar la vacilación en su postura. «Aquí no vas a encontrar estantes de vinos ni encimeras importadas. No vine aquí por las encimeras». Ella se acercó entonces, recogiendo una foto pegada a la mini nevera oxidada. Era una foto descolorida de Lila, tal vez de 5 años, de pie sobre una caja de leche,
sosteniendo una llave inglesa demasiado grande para sus manos, sonriendo como si acabara de reconstruir un motor a reacción. A Ella le encanta este lugar, dijo Eva. Cole la observó atentamente. Es el único lugar que ha conocido realmente. Entonces tal vez es hora de que la gente deje de medir su valor por lo que no tiene. Él se giró, fingiendo ordenar herramientas que no necesitaban ser ordenadas. Es simplemente difícil creer que alguien como tú quiera ser parte de esto. ¿Por qué? Preguntó ella, caminando hacia él. ¿Porque a veces uso tacones? ¿Porque mi mundo es diferente? Porque tu mundo no me necesita, dijo él, finalmente mirándola a los ojos. No, dijo ella, acercándose, pero yo te quiero en él. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío y una confesión a la vez. Y por una vez Cole no discutió. Simplemente asintió y la dejó quedarse. La primera vez que Ava conoció a Lila fuera del resplandor de las velas y el lino blanco, fue un sábado por la mañana, justo después de las 8. Cole le había advertido que Lila estaba a tope al amanecer, especialmente los fines de semana. Sin filtro, sin freno, solo energía ilimitada y preguntas disparadas como un presentador de concursos. Eva llamó a la puerta del apartamento con una pequeña bolsa en la mano. ¿Libros? ¿Un rompecabezas? Algo que había cogido en el último minuto, porque no estaba segura de lo que les gustaba a los niños de 9 años, pero no quería aparecer con las manos vacías. Cole abrió la puerta con una sudadera con capucha descolorida, con el café ya en la mano, como si llevara despierto desde el amanecer. «Hola», dijo, un poco demasiado bajo, sus ojos escudriñando el rostro de ella. «¿Estás segura de esto?» Ella sonrió. Solo hay una forma de averiguarlo. Antes de que él pudiera decir una palabra más, Lila apareció deslizándose con calcetines que hacía mucho que habían perdido su agarre. «Papá, ¿alguien está en la...?» Se detuvo cuando vio a Eva. Su rostro se iluminó, confuso pero emocionado. «Espera, te conozco». «Tú sí», dijo Ava, arrodillándose un poco. «Compartimos pastel de chocolate». Lila dio un paso adelante lentamente, evaluándola como alguien que inspecciona una máquina. Curiosa, escéptica, intrépida. «¿Estás aquí para desayunar o para pasar el rato conmigo?» Eva se rió. «Ambos, si te parece bien». Cole los observó como si estuviera presenciando algo imposible, como si las dos partes de su vida que siempre había mantenido separadas, de repente hablaran el mismo idioma. «Traje esto», dijo Ava, ofreciendo la caja del rompecabezas. «Puede que sea aburrido». No estaba segura. Lila lo tomó, estudió la portada. Luego asintió con la seriedad de un cirujano. «No, esto es bueno. Elegiste uno difícil. Solo la gente inteligente elige rompecabezas difíciles». Eva levantó una ceja hacia Cole. «Me han evaluado. Es minuciosa», dijo él. Durante la siguiente hora, el apartamento se llenó con los suaves sonidos de las piezas del rompecabezas, dándose la vuelta. Pequeños jadeos de descubrimiento y el constante monólogo de Lila sobre todo, desde unicornios hasta el espacio exterior. Cole no dijo mucho. Simplemente observó desde la cocina, con el café en la mano, con el corazón entre la garganta y el suelo, porque de alguna manera, Ava no solo había entrado en su vida, estaba encajando en ella. Esa noche, después de que Leila finalmente se desmoronó en la cama, rodeada de piezas de rompecabezas que se negó a guardar hasta la mañana, Cole se paró en la ventana con las luces apagadas, la ciudad brillando tenuemente a través del cristal manchado. Eva estaba a su lado, su reflejo débil en el vidrio, lo suficientemente cerca como para que su hombro rozara el suyo.
No hablaron al principio. El silencio entre ellos había cambiado. Ya no era nervioso o tenso. Estaba lleno de algo más silencioso, algo más pesado. Nunca había dejado que nadie se acercara tanto a ella, dijo Cole, su voz casi un susurro. No desde que su madre. Ava no giró la cabeza. Me lo imaginaba. Ella se fue cuando Lila tenía 3 años. Dijo que no se había apuntado a una vida tan pequeña. Hizo una maleta en medio de la noche y nunca miró hacia atrás. No había ira en su voz, solo agotamiento, una pena tranquila que se había secado en algo más sólido con los años. Ni siquiera llamó, añadió. Eva puso su mano sobre la suya en el alféizar de la ventana. Su toque fue ligero, pero estabilizó algo dentro de él. Él miró sus manos, el contraste, las cicatrices en sus nudillos, el esmalte en sus uñas. Debería haber parecido un desajuste. No lo hizo. No tienes que ser su reemplazo, dijo. No nos debes nada. No estoy aquí para llenar un espacio, respondió ella. Estoy aquí porque elijo estar, y eso significa que apareceré incluso cuando las cosas estén desordenadas. Cole se volvió para mirarla entonces. Su expresión era ilegible, los ojos más oscuros con la poca luz. ¿Estás segura?, preguntó, porque no puedo prometer que esto no se desmoronará. No siempre soy fácil de llevar. Ava se acercó. Su mano se movió a su pecho, apoyándose ligeramente sobre su corazón. No quiero facilidad, dijo ella. Quiero algo real. Luego se levantó de puntillas y lo besó. Lento, sin prisas, con el tipo de certeza tranquila que decía que esto no era el comienzo de algo frágil, era el comienzo de algo fuerte. Y por primera vez en años, Cole no se preparó para el momento en que ella se marcharía. Se preparó para el momento en que ella se quedaría.